Eugenia, manzana de agua. Eugenia uniflora, nombre científico. El nombre común se le conoce como Eugenia manzana de agua, cereza de Cayena, pitanga. Es de la familia de las mirtáceas. Su origen es Brasil, regiones tropicales y subtropicales. Es un árbol de hoja perenne, con flores blancas en panículas, que suelen aparecer en el ápice de las ramas en el verano. Las hojas suelen ser entre 3 y 4 centímetros, ovaladas, puntiagudas y color cobre al nacer. Es una planta que para bonsái se presta bastante bien para todos los estilos. En cuanto a la luz, necesita una iluminación intensa, aunque debe de protegerse del sol directo, sobre todo en el verano. No tolera temperaturas por debajo de los 0 grados. En cuanto a la humedad, necesita una pulverización diaria en el follaje, y para evitar a lo mejor estarla pulverizando, pues podemos colocar guijarro sobre la base en un plato, y así, según se va evaporando, le permite tener humedad a la planta. El riego tiene que ser abundante en el verano y menos en el invierno, esperando que se seque el sustrato. Sumergirla en agua, el cepellón en el verano es bueno para la planta porque la refresca. Y en cuanto al abonado, debe ser cada 15 días en la época de crecimiento, entre la primavera y antes de que llegue el otoño, finales del verano. La poda puede ser podado para cortar los brotes nuevos que tengan más de 6 o 8 pares de hojas y dejarlos a 1 o 2. Aunque teniendo en cuenta que si hacemos muchas podas sobre la planta no va a florecer ni a botar frutos. El alambrado en la Eugenia se puede efectuar teniendo en cuenta siempre que hay que proteger con rafia porque suelen quedar marcas. El trasplante lo haremos cada 2 o 3 años en macetas poco profundas y de formas redondeadas. La multiplicación suele ser por semillas o a codo. El esqueje es bastante difícil de conseguir en la Eugenia. En muchas zonas la pitanga, como decía que se le conoce a esta planta, cereza de Cayena o manzana de agua, suele ser el origen, ya decíamos, del sur, de América del Sur, entre Uruguay y Brasil. Es un arbusto ramificado que puede llegar a alcanzar de 7 a 7 metros de altura. El fruto de la pitanga es comestible, se comen directamente o en forma de conserva. La pulpa de fruta fresca también se puede tomar en ensaladas o jugo, en helado, en jaleas y en mermelada, y se produce un licor agradable macerado con alcohol. En cuanto al sustrato, vamos a utilizar 100% de acadama o bien 80% de acadama y 20% de picón o lava volcánica. Este tronco de aquí es el que vamos a eliminar para conseguir dejar despejado el pre-bonsái que vamos a realizar con esta planta. Bueno, pues nada, vamos a empezar a realizar el trasplante de la Eugenia. Aquí tenemos este ejemplar de Eugenia uniflora, de la pitanga, que vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es a proceder a sacar el arbolito de la maceta. Vemos que las raíces salen incluso por debajo del fondo de la maceta. Vamos a intentar girar, pero se ve que está bastante arraigada, tiene muchas raíces. Vamos a cortar entonces la maceta. Vamos a proceder a darle un corte a la maceta en vertical para liberarla a la pitanga de la misma. Yo creo que ahora ya con eso rompemos la maceta y ya la podemos liberar. Vamos a sacar y vamos a ver ese paño de raíces que vemos que
que da vuelta a la maceta prácticamente. Vamos a rastrillearla por arriba para eliminar un poco esas raíces muertas de la parte superior. Vemos que hay algunas raíces bastante gruesas que vamos a tener que eliminar, porque nos vamos a quedar para este pre-bonsai con las raíces más finitas de la planta, que son las que realmente nos interesan para ir agrandando el nebari. Vamos a hacerlo un modo a vídeo rápido. Y ahí vamos a ir eliminando todas esas raíces gruesas que decíamos. Vamos a cortar, como hacemos siempre, 1/3 de las raíces de la parte inferior y a seguir rastrilleando para liberar ese paño de raíces, que es bastante grande. Es un trabajo minucioso, pero que tenemos que hacer para poder quedarnos siempre con las raíces más finitas, que es las que nos van a permitir trabajar el pre-bonsai de la pitanga. Todavía quedan algunas raíces bastante gruesas. Ya decíamos que esta planta en la naturaleza puede alcanzar hasta los 7,5 metros de altura. Ramas delgadas y hojas compuestas, perennes. Decíamos que florece siempre en primavera, que las flores suelen ser blancas. Pero claro, para dejar que florezca hay que dejarla que las ramas crezcan y alarguen sin llegar a hacer podas sobre ellas. De esa manera poder también obtener frutos. En cuanto a los cuidados, la pitanga, lo importante siempre es la ubicación. Hay que colocarla siempre al exterior, ya sea a pleno sol o semisombra. Como decíamos, si es a pleno sol, el sol del mediodía en el verano es el más perjudicado, el que le hace más daño a la planta. Y en cuanto a la tierra, pues decíamos que el sustrato podía ser o acadama y volcánica. También podemos añadir, para que se mantenga la humedad, un poco de perlita, si lo hacemos en el jardín con un sustrato universal y perlita, claro. El riego decíamos que tiene que ser frecuente, sobre todo en el verano, y en el invierno esperar a que el sustrato seque entre riego y riego, unos 5 y 6 días más o menos. El abonado, si la tenemos en el jardín, un abono orgánico, y siempre utilizaremos para bonsai abonos de liberación lenta. La poda no se aconseja, por lo que ya decía, si queremos obtener frutos de la planta, pero para dar forma y obtener un bonsai adecuado, pues sí que tendremos que hacer bastantes pinzados, incluso alambrados, como decíamos, pero siempre protegiendo las ramas con rafia para evitar que queden marcas en la misma. Y aquí más o menos nos hemos quedado con lo que queríamos de raíces para colocarlos en nuestra pequeña macetita de pre-bonsai. Y siempre decíamos que multiplicarla por esqueje es bastante difícil. Lo normal es hacerlo por semillas o por acodo. Si lo hacemos por esqueje, aunque es difícil, siempre en primavera. Cortamos, si lo vamos a hacer por esqueje, cortaremos una rama entre 30 y 35 centímetros y luego, claro, habrá que impregnarla de alguna base enraizante. Después la plantamos en una maceta con vermiculita y regarla bastante.
y colocar la maceta al exterior y en semisombra. Y evitar siempre que el sustrato llegue a secarse de estas ramas que hemos plantado por esqueje. Realmente la pitanga, como se la conoce vulgarmente, es una planta con un gran valor decorativo. Puede usarse como ejemplar aislado o en grupo, y con el tiempo llega a dar una agradable sombra que puede disfrutar tanto la familia como otras plantas que sean más bajas a ella. Y también la podemos trabajar como estamos haciendo como bonsái. Como bonsái, los cuidados que precisa es la ubicación, el sustrato y el riego. Ya decíamos que la ubicación al exterior o en semisombra y tener cuidado con el sol directo del verano. En cuanto al sustrato, ya decíamos 80-20, Akadama y volcánica, o quien prefiera Akadama y Kiryusuma. El riego cada 1 o 2 días en el verano y en el invierno de 6 a 7 días, esperando a que seque el sustrato. En cuanto al estilo, es apta para todos los estilos. El abonado siempre en la época de crecimiento, desde la primavera hasta finales del verano, con un abono orgánico. Y la poda siempre la haremos a finales del invierno. Dejar crecer siempre de 6 a 8 pares de hojas, como ya decíamos, antes de quitar 4 o 5 de los mismos y quedarnos con unos 2 o 3. Y el trasplante cada 2-3 años. Y cuidado con el frío, porque esta planta no soporta las heladas. Ya decíamos que es de América del Sur. Se la considera también una planta medicinal. Se usa para infusiones, con propiedades diuréticas y digestivas y antidiarreicas. Aquí ya tenemos este ejemplar de Eugenia. Vamos ahora a apretarla. Ya tenemos ahí la sujeción a la maceta con el alambrito, como hacemos siempre. Y añadimos un poquito de sustrato de Akadama volcánica alrededor de la misma. Palilleamos para evitar siempre esas bolsas de aire que puedan quedar entre las raíces, evitando la pudrición de las mismas. Y aquí ya tenemos prácticamente nuestro pre-bonsái de pitanga de Eugenia uniflora. Ahora, como hago siempre, añadiremos unas piedritas de estas de cantera que yo utilizo alrededor de la planta, para evitar, como digo siempre, que con las lluvias el propio sustrato salga fuera de la maceta, o al regarlo, si lo hacemos de una manera un poco brusca, también pueda salirse el sustrato. Estas piedritas de cantera lo que hacen es favorecer también el control de la humedad en el sustrato. Terminamos ya nuestro pre-bonsái de pitanga. Y ahora esperar a que 15-20 días, sin abonarlo ni nada, sino esperar tenerlo en una zona sombría para que ya se adapte a su nueva maceta y su nuevo sustrato. Le damos un riego con agua de ósmosis, siempre evitar aguas cloradas o directas de la llave. Es preferible siempre poner algún cubo con agua y dejarla en reposo 48 horas para utilizarla si no tenemos un sistema de ósmosis. Y ahora vamos a eliminar estas ramas largas, dejar siempre acortarlas para nuestro pre-bonsái, ya que después de las raíces que le hemos anulado a la planta, pues necesitamos eliminar también bastante follaje que le permita a la planta empezar a recuperarse. Y aquí ya tenemos terminado nuestro ejemplar de pitanga o Eugenia uniflora.